todos. Vamos tal vez a esperar unos 5 minutitos para iniciar la charla y hacerles la presentación. Ahí me comentas, María, para presentarte. Gracias, Luis, por la manito. Bienvenida, María. Tal vez, Gracias. tal vez contar un poquito de María Aguilera. Empezamos presentándote, amiga. ¿Te parece? Sí. Chévere. Bueno, les presento a María Aguilera. María Aguilera es una super pro, es una persona que admiro mucho. Ella está en todo lo que es software testing, engineer, también agile tester. Y bueno, también está en un programa, ella está en algunas comunidades y también es mentora de un programa que se llama Undertest. Ahí contándoles un poco más en el mundo de esta comunidad de Women in Agile. Es una de las excelente mentora, nos dice Luis. Qué bueno. Entonces es una de las mujeres con las que logramos traer la comunidad que es de esta ONG a nivel global, a nivel internacional, cuyo objetivo justamente es potenciar el trabajo, la participación de la mujer en el mundo de la agilidad, la innovación y la tecnología. Entonces, muchísimas gracias, María, por estar aquí, por tu compartir de siempre y pues nosotros siempre vamos a nutrirnos de tu conocimiento. Gracias por compartir en este espacio. No sé si empezamos y nos quieres contar un poquito de qué se trata el tema de hoy. Bueno, sí. Yo creo que podemos empezar. Me avisan si se escucha bien. ¿Todo bien? Súper Ok. bien. Ok. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de mejoras en productos y servicios con inteligencia artificial. ¿Sí? Recientemente hemos visto, por ejemplo, este último año, un gran boom acerca de un montón de herramientas de inteligencia artificial que tienen que ver con generación de contenidos, de textos, de ideas, de imágenes, de montones de cosas. Y si bien a mi parecer esta no es la forma más óptima de usar la inteligencia artificial, porque creo que hay otras aplicaciones donde es súper, súper importante y donde ha sido mucho mejor, como el área de medicina, como el área de reconocimiento de diferentes patrones, ¿no? Sí, pero sin duda es algo que que podemos aprovechar para mejorar los productos y los servicios que ofrecemos, ya sea como freelancers o dentro de las mismas empresas donde trabajamos, ¿sí? Entonces, vamos a abordar específicamente algunos ejemplos relacionados a cómo aprovechamos la inteligencia artificial desde nuestra cotidianidad en algunos ejemplos como empresas grandes, como la banca, cómo la podemos utilizar en nuestros propios emprendimientos, cómo podemos aprovecharlo desde el punto de vista de carrera, cómo decidir cuáles son las carreras que van a estar más demandadas en el futuro y armarnos un plan de carrera para eso, ¿sí? Que viene siendo ya los estudios. Entonces, para todo esto, vamos a usar hoy específicamente la inteligencia artificial generativa, que es aquella que genera textos, nuevas ideas, nuevos contenidos, ¿sí? Que pueden ser conversaciones, historias, imágenes, videos y demás. Entonces, iniciamos con cómo las empresas grandes, y aquí voy a poner solamente un ejemplo del sector bancario, cómo ellos utilizan la inteligencia artificial hoy día. La primera cosa es que ellos utilizan la inteligencia artificial en este tipo de procesos que son de muy, muy alta complejidad, ¿sí? Entonces, ejemplos de alta complejidad en el sector bancario son, por ejemplo, el análisis de riesgo en otorgamiento de créditos, ¿sí? La inteligencia artificial permite diseñar estas evaluaciones de clientes, ¿sí? Y entonces, de una forma mucho más rápida, mucho más eficiente y casi, casi sin intervención humana, esta evaluación de clientes. Y esta sin
sin mucha intervención humana, es súper importante porque nos permite quitar todos esos sesgos, ¿sí? Que nosotros como humanos tenemos. También se utiliza en la planificación financiera, ¿sí? Si en alguna empresa has hecho alguna planificación financiera, saben que esta planificación está basada en modelos matemáticos y ajustes de variables que incluso podemos hacer en tiempo real con la inteligencia artificial. Entonces, nos permite planificar diferentes escenarios con un montón de variables en un tiempo súper rápido y con muchísimo menor esfuerzo que si tuviésemos que hacer todo manualmente, ¿sí? Generalmente, muchísimas empresas, especialmente si son medianas o grandes, planifican financieramente por lo menos una vez al año, ¿sí? Y en diferentes entornos, como, como economías que son muy emergentes o economías, digamos, que no van dentro de la norma como inflación súper alta. Podríamos mencionar casos como los de Venezuela, de Argentina. Entonces, es muchísimo más la ayuda porque casi que mes a mes podríamos ir ajustando estas variables y tener una mejor planificación financiera para nuestra empresa. Otra forma en la que lo usan los bancos en esta prevención de fraude y lavado de dinero, porque también la inteligencia artificial nos permite modelar todos esos patrones que podrían permitirnos saber cuándo una transacción puede ser fraudulenta, cuándo una transacción es sospechosa, ¿sí? Y esto se basa, por ejemplo, en el comportamiento de los consumidores, ¿no? ¿Cuál es la ubicación geográfica desde donde compran? ¿Cuáles son el tipo de productos que compran? La tasa media de gasto en cada compra, ¿sí? Entonces, todos esos patrones permiten identificar cuáles son esas operaciones que podrían ser fraudulentas. Y también para identificar oportunidades de inversión, ¿sí? Esto para construir y gestionar portafolios de inversión de una forma súper rápida, sin tanto esfuerzo humano, porque si alguien de los presentes también conoce algo de portafolios de inversión, pues sabe que detrás de todo eso hay estudios de años de cómo se ha comportado la empresa en el pasado o cómo podrías hacer una planificación financiera del futuro, ¿sí? Mucho de eso está dentro de lo que llamamos portafolio de inversiones. Entonces, todos estos son unos ejemplos de cómo la inteligencia artificial se usa en empresas grandes. No significa que son los únicos casos en los que se usa en el sector bancario. Ya sabemos que, por ejemplo, el sector bancario lo usa en casos mucho más comunes como para atención al cliente, que son estos bots que nos atienden cuando iniciamos un chat o quizás cuando hacemos una llamada telefónica. También hay muchos otros ejemplos relacionados al marketing y muchísimos más que podríamos mencionar. Pero aquí entonces me quise enfocar hoy en estos procesos que son de alta complejidad, ¿sí? Y como pueden ver, tampoco son casos exclusivos del sector bancario, porque también la planificación financiera la puede usar cualquier empresa, también las oportunidades de inversión puede ser usado por muchísimas otras empresas distintas a los bancos. Entonces, ahora sí nos vamos a algo más común, ¿no? Como muchísimas personas en Ecuador y alrededor del mundo que han iniciado pequeñas empresas, emprendimientos, especialmente después de todo lo que vivimos en años recientes. Y hay cosas, por ejemplo, que nosotros nos limitábamos mucho en cuanto a pequeñas empresas y emprendimiento, cosas que queríamos hacer, quizás alguna campaña de marketing que queríamos lanzar o creación de productos nuevos en los que queremos participar y estábamos bastante limitados si somos una sola persona o si somos un equipo muy pequeño y es porque no podíamos pagarlo o porque no teníamos el talento necesario, ¿sí? Quizás eres una persona sola en tu emprendimiento y no sabes nada de marketing, pues antes sí, no podíamos pagar un experto de marketing y estábamos súper limitados en ese sentido. Y ahora no, ahora podemos apalancarnos en la inteligencia artificial y multiplicarnos, ¿no? Como si tuviésemos un equipo completo, porque podríamos
Podríamos utilizar la inteligencia artificial como si fuese nuestro gestor de marketing, nuestro planificador y incluso en el área financiera, ¿no? Entonces, es como el talento que nosotros tenemos lo podemos multiplicar y apalancar un montón con la inteligencia artificial. ¿Y qué pasa entonces si igual ya teníamos un equipo, aunque sea muy pequeño? Entonces, con inteligencia artificial podemos multiplicar las capacidades de nuestros equipos. Y cuando hablo de equipo, por supuesto que me refiero a personas, ¿no? Si tienes a un socio que sabe mucho de marketing, o si tienes a un socio que sabe mucho de finanzas, o que sabe mucho de un determinado ámbito de negocio, pues igual, la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo a multiplicarnos. Y siempre con siempre teniendo en mente o teniendo en cuenta cuál es nuestro propósito cuando tenemos una pequeña empresa, un emprendimiento, que siempre va a ser crear valor, innovar, construir y hacer crecer nuestros negocios. No necesariamente exponencialmente, pero sí, siempre es parte de nuestro objetivo crecer como empresa. ¿Sí? Entonces, aquí ya puse un ejemplo bien específico, ¿sí? Como si, como si fuésemos una empresa de software. Imaginen que somos una empresa pequeñita de software, estamos en Ecuador y queremos proveer servicios para el mercado americano, ¿sí? Trabajando de forma remota desde Ecuador y definimos cuál va a ser nuestro nicho, ¿no? Queremos trabajar solo para startups pequeñas, ya que es la primera vez que estamos ofreciendo este servicio y no podemos apuntar a empresas súper grandes por distintas razones, porque no tenemos presencia en Estados Unidos como empresa, no tenemos tanta credibilidad y muchas cosas pueden influir en el tipo de target que nosotros queremos apuntar. Entonces, le podemos hacer preguntas a la inteligencia artificial como en qué debería enfocarme como un factor diferenciador para atraer a ese cliente ideal, que son mis startups del mercado americano, que no tienen acceso a grandes capitales de inversión, y cuál sería la mejor estrategia de mercado para alcanzarlos. Entonces, esta es la primera pregunta, ¿sí? Tengo que aclarar que todos estos ejercicios, ¿no?, están hechos con ChatGPT y con la versión gratuita, ¿ok? Ni siquiera tenemos que llegar a pagar el plan mensual de ChatGPT para empezar a aprovechar al máximo todo lo que la herramienta puede ofrecernos. Entonces, por ejemplo, esta sería mi primera pregunta. Le digo, yo soy ingeniero de sistemas con 20 años de experiencia en la industria de desarrollo de software en distintos roles como programadora, gestor de proyectos, tester, y quiero iniciar una empresa de software que provee servicios para el mercado americano, trabajando de forma remota desde Ecuador, solo startups, ya que es la primera vez que ofrezco el servicio y no puedo apuntar a empresas grandes. ¿En qué debería enfocarme como factor diferenciador para atraer a mi cliente ideal? Que es startups del mercado americano que no tienen acceso a grandes capitales de inversión, y cuál sería mi mejor estrategia de mercado para alcanzarlos. Y entonces aquí podemos ver la respuesta que nos da la inteligencia artificial. ¿Ok? Empezamos para atraer a startups del mercado americano, especialmente aquellas que no tienen acceso a grandes capitales de inversión. Podrías enfocarte en los siguientes factores diferenciadores y estrategias de mercado. Iniciamos con los factores diferenciadores que serían los costos de eficiencia, ¿sí? Desde Ecuador podríamos ofrecer servicios a precios más accesibles que empresas grandes de desarrollo, y esto puede ser un atractivo para startups con presupuestos limitados. También nos dice que nos enfoquemos en la calidad, el valor, en la experiencia y flexibilidad, ¿sí? Destacando nuestra experiencia en distintos roles dentro del desarrollo de software, ya que puede generar confianza en mi capacidad para manejar distintos aspectos del desarrollo de un proyecto. Y también me sugiere ofrecer soluciones personalizadas que se ajusten a necesidades específicas de cada startup. Y la flexibilidad en tus ofertas puede ser muy atractiva. Seguimos aquí entonces con factores diferenciadores, que enfocarnos en startups, dejar claro que mi empresa está especializada en trabajar con startups y que puedo entender mejor cuáles son los desafíos, las necesidades específicas, resaltar también innovación, rapidez
disponibilidad, comunicación transparente. Entonces, como puedes ver aquí, es un ejemplo bien específico de una empresa de software, pero creo que definitivamente podemos preguntarle a la inteligencia artificial prácticamente de cualquier empresa. Sí. Entonces sigue la respuesta y ahora viene toda la parte de estrategia de mercado. ¿Sí? Cómo de- hacia dónde debería dirigir mi estrategia de mercado? Entonces, en marketing digital me habla de SEO, contenido de valor, redes sociales y específicamente cómo usarlas, ¿sí? Por ejemplo, en las redes sociales te dice, usa plataformas como LinkedIn, Twitter, Reddit para conectarte con fundadores de startups y participar en conversaciones relevantes, ¿sí? Como para ponerte on top de esas, con distintas conversaciones con distintos fundadores de startups que literalmente son tu target, ¿ok? Entonces, en contenido de valor te dice crea un blog, una sección de recursos en su sitio web, con contenido relevante para startups, como guías sobre desarrollo de software, mejores prácticas, estudios de casos que has resuelto en tu empresa, ¿sí? Habla de cómo aprovechar mejor el networking, alianzas, de participar en eventos y conferencias de startups, porque son los lugares ideales para conseguir a tus potenciales clientes. También nos habla de plataformas freelance y marketplaces como Upwork, Freelancer, TopTal, que son un punto de partida para conseguir esos primeros clientes y construir un portafolio sólido también. También seguimos en estrategias de marketing, ¿sí? Y tenemos cómo podemos dar testimonios y referencias en nuestro sitio web, cómo podemos incentivar a los clientes que tenemos ahora a referir a nuevas startups a cambio de descuentos, ¿sí? Que esto básicamente son programas de referidos. Y también cómo podemos armar propuestas de valor claras y concisas, ¿sí? Cómo podemos aprovecharnos de las pruebas de concepto, de las demostraciones gratuitas para que podamos mostrar cuáles son nuestras capacidades y ganar la confianza de nuevos clientes. Entonces, esa ya es toda la parte de cómo puedo armar mi propuesta de valor, cómo puedo armar toda mi propuesta como negocio y cuál sería la estrategia de marketing que yo debería seguir justamente para ese cliente que quiero, ¿no? Entonces aquí ven que él da respuestas bastante precisas y es porque al inicio nosotros le dimos bastantes detalles acerca de qué es lo que queríamos, ¿no? Yo le dije qué tipo de empresa quiero hacer, qué tipo de clientes quiero conseguir, incluso le hablé de limitaciones en cuanto a presupuesto de esos clientes de los que quisiera conseguir. Y es esa la razón por la que podemos conseguir estas respuestas bastante específicas. Igual podemos seguir refinando y refinando mucho más en distintas cosas y vamos a ver unos ejemplos más de eso. Aquí, por ejemplo, ya saliéndonos de la parte de propuesta de valor y de marketing, también podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos ayude con recursos de trabajo específicos, ¿sí? Si, por ejemplo, estás trabajando o estás iniciando esta empresa de desarrollo de software y no sabes muy bien cómo hacer un presupuesto, entonces también le podemos pedir ayuda en esos recursos de trabajo, ¿sí? Y yo le digo, bueno, crea una plantilla de costos tomando en consideración distintos roles que participan en la realización de un proyecto. Y estos roles son programador, diseñador, tester, gerente de proyecto. Y las estimaciones de horas de trabajo que podría utilizar para cotizar proyectos sencillos de desarrollo web, ¿sí? Y entonces yo le digo, proyectos sencillos, pero también tengo que definir cuál sería ese alcance de un proyecto sencillo. Entonces yo le digo como una web con inicio y las secciones de nosotros, contacto, portafolio de servicios, galería de productos, ¿sí? Entonces, esto es algo bien específico de cómo yo quisiera esa plantilla de presupuesto, ¿sí? Y entonces me da la respuesta. A continuación te presento una plantilla de costos que puedes utilizar para cotizar proyectos sencillos. La plantilla incluye los distintos roles
que son los mismos que yo le pedí, y una estimación de horas de trabajo para un proyecto típico, como una página de inicio y las secciones que yo especifiqué. Entonces, inicia con cuál es mi descripción del proyecto. Desarrollo de sitios web con estas secciones. Duración estimada del proyecto, 4 semanas. Y aquí él mismo me dice también cuáles son los roles y cuál es la estimación de horas para cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, un programador, ¿qué tareas va a realizar? El desarrollo del sitio web, implementación de funcionalidades, integración de APIs. El diseñador y qué tareas va a hacer, el tester y qué tareas va a hacer un gerente de proyectos y cuáles son las tareas que generalmente un gerente de proyectos desempeña en, en la construcción de una página web sencilla. Aquí podemos ver una tarifa por horas, ¿sí? Tomando en cuenta, ¿ok? Esta tarifa por hora, por supuesto que va a variar muchísimo de un país a otro, pero tomemos en cuenta que ya al inicio de este ejercicio, yo le dije, voy a apuntar al mercado americano, pero yo estoy trabajando en Ecuador, ¿sí? Entonces, muy probablemente esta es una tarifa por hora, tomando en cuenta esa relación, ¿sí? Tomando en cuenta que un costo de hora en Ecuador no es lo mismo que un costo de hora en Estados Unidos. Y también yo le estoy pidiendo costo, ¿ok? Esto no es exactamente el presupuesto que nosotros le vamos a pasar al cliente porque también nosotros ponemos un margen de ganancia para la empresa y calculamos distintos impuestos, otras cosas. Aquí yo le estoy pidiendo costos. Sí, entonces él me da una tarifa por hora y me dice cuántas horas estimadas de participación de cada rol en este proyecto y un costo total por roles. Y entonces creo que podríamos nosotros mismos también calcular cuál sería el total de, de la ejecución de este proyecto. Entonces aquí, por ejemplo, incluso me da cuáles son los detalles de las tareas y las horas estimadas por cada tarea, ¿sí? Como planificación y gestión del proyecto, el diseño del sitio web, el desarrollo, las pruebas. Y aquí tenemos el resumen de costos, ¿sí? Entonces tendríamos que para una página web sencilla, un costo sería $4.325. Un proyecto con todas estas secciones que le dimos, con todas estas tareas y estimación de trabajo, ¿sí? Por supuesto, nosotros de acuerdo a nuestra experiencia podríamos modificar esto y por supuesto, como les decía también, ajustamos esto para enviarlo al cliente porque hay otros factores, ¿sí? Que tomamos en cuenta. Esto es solamente costos. Y aquí la misma inteligencia artificial te dice, mira, estos costos pueden variar dependiendo de los requisitos específicos del cliente, posibles ajustes durante el desarrollo. Esta estimación no incluye posibles costos adicionales como el hosting, el dominio, licencias de software. Y es importante discutir y acordar con el cliente cualquier cambio en el alcance del proyecto que pueda afectar horas estimadas y costos asociados. ¿Sí? Entonces, esta plantilla es una base para cotizar proyectos de desarrollo web sencillos. Ahora yo, por ejemplo, le digo, bueno, ¿y si este proyecto fuese un sistema contable para cálculo de impuestos personales en Estados Unidos? Ya aquí nos salimos bastante de lo que es un proyecto sencillo, ¿sí? Ya, por supuesto, si vamos a hablar de un sistema contable, aquí intervienen muchísimos más factores porque tenemos que entender cómo funciona un sistema contable y cuál es el propósito de este sistema, que en este caso sería cálculo de impuestos personales, y de un país también muy, muy específico, ¿ok? Porque también sabemos que los sistemas contables cambian de un país a otro. Entonces vamos a ver la respuesta que nos da. ¿Sí? Para un proyecto más complejo, como un sistema contable, la estimación de costos y horas de trabajo incluye distintas fases y roles adicionales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, me dice, un proyecto como este, una duración estimada podría ser 12 semanas. A mí me parece que 12 semanas es poquito para un proyecto como este.
Y entonces aquí viene toda su explicación de cuáles son los roles y estimación de horas de trabajo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver que los roles son súper diferentes a los que vimos en un proyecto bastante sencillo. ¿Sí? Aquí tenemos un programador backend, un programador frontend, tenemos diseñador de experiencia de usuario, analistas de negocio y un especialista de impuestos, porque este es un sistema especializado y necesitamos un especialista de impuestos para, para determinar muchísimas reglas de cómo va a funcionar el sistema. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo, por ejemplo, las tarifas por hora cambian bastante, también las horas estimadas para el proyecto cambian bastante. ¿Sí? Entonces tendremos también un costo total por cada uno de esos roles. Eso tomando en cuenta que esta cantidad de horas que él mismo está dando y una estimación que este proyecto podría ser completado en unas 12 semanas. Entonces aquí también te escribe cuáles son las tareas, cuáles serían las horas estimadas para cada tarea y tendríamos este resumen de costos. Sí, también un resumen de costos sería $28,000. Y ya como les contaba, nosotros hacemos el ajuste de la ganancia que queremos tener, de cálculos de impuestos y todo lo demás antes de enviar un presupuesto como este, o un presupuesto o una propuesta de valor a un cliente. También hace más o menos las mismas notas adicionales que ya nos dio antes, como que esto no incluye costos como el hosting, licencia de software, servicios a terceros. Y pone una cosa más que dada la naturaleza sensible del cálculo de impuestos, es crucial realizar pruebas mucho más exhaustivas y validar el sistema con especialistas de impuestos. ¿Sí? Entonces, digamos que esta plantilla es una base para nosotros poder estimar, cotizar un proyecto complejo como este sistema de contabilidad. Entonces, ya hemos pasado varias etapas, ¿no? Es el mismo negocio. Entonces ya le hicimos preguntas a la inteligencia artificial relacionadas a cuál podría ser una propuesta de valor, cómo deberíamos enfocar nuestra estrategia de mercadeo. También le demos recursos de trabajo de nuestro día a día como un presupuesto y entonces también podríamos ahora pedir contenido, que ya esto sería bien específico del marketing, ¿no? Entonces podemos ver cómo, por ejemplo, yo siendo desarrolladora de software, no soy una experta en marketing, entonces también puedo hacer este tipo de cosas, ¿ok? Le pido un ejemplo de contenido, le digo, escribe 10 posts para LinkedIn que promuevan los servicios que presta mi empresa de desarrollo de software dirigida a startups del mercado americano, resaltando los factores diferenciadores que describiste para mí anteriormente. Entonces, digamos que hay como una continuación perdón, una continuidad de esa conversación que ya la inteligencia artificial viene manteniendo conmigo, ¿sí? Y esta vez yo le pido que quiero que sea en idioma inglés, porque obviamente mi target van a ser estas startups americanas y muy probablemente no van a estar muy relacionados con el español. Quizás sí, pero probablemente no. Entonces, mi contenido para publicidad va a ser en idioma inglés. Entonces vemos aquí 10 posts que la misma inteligencia artificial dio para mí. Si leemos un poquito, eh, podemos ver que todo esto en verdad resalta todos esos factores diferenciadores que me dio al inicio. ¿Ok? Por ejemplo, aquí podemos ver que dice, puedes obtener software de súper alta calidad sin romper el banco, o sea, sin salirte del presupuesto limitado que tienes. ¿Sí? Con 20 años en la industria del software, sabemos lo que conlleva construir soluciones de software escalables, robustas, ¿sí? Entonces, en verdad, podemos ver que hay esa continuidad en la conversación
que tengo desde el inicio con la inteligencia artificial, ¿sí? Estamos especializados en startups enfocados en ti, en tu empresa. Seamless Remote Collaboration. Y esto tiene que ver con una colaboración que es remota, pero ni te das cuenta que es remota porque tiene la misma calidad y el mismo valor que si tuvieses todo un equipo de trabajo en tu oficina. Y así mucho más. Innova, escala con nosotros. Y así. Pueden ver que aquí nos dio 10 posts, que fue exactamente lo que nosotros pedimos. Entonces, como pueden ver, hay muchísimas cosas que podemos aprovechar, ¿sí? Especialmente si somos solopreneurs, solo emprendedores, que son estos emprendimientos que literalmente son de una sola persona. Entonces, imagina que, por ejemplo, todo este ejercicio que yo les estoy mostrando salió en menos de 2 horas, ¿sí? Probablemente tardé yo más tiempo armando esta presentación en herramientas de Google. Y imagina entonces cómo trabajando tú solo o trabajando con un equipo bastante pequeño, cómo sería, ¿no? Si tu negocio, si tuvieses 1 hora más, un día más, una semana más de trabajo así súper, súper productivo, como que todas estas cosas, como que puedes armar presupuestos y todo en menos de 1 hora, que puedes armar propuestas, súper propuestas de valor para un determinado cliente en menos de una tarde, ¿sí? ¿Cuánto más podrías ahorcar? Podrías tener más clientes o podrías tener más tiempo libre si simplemente no quieres más clientes o quieres trabajar menos horas. También podríamos tener más proyectos completados, porque así como yo les muestro, por ejemplo, todos estos casos, también hay muchísimas otras empresas ya utilizando la inteligencia artificial incluso para escribir software, ¿sí? Entonces podríamos tener muchos más proyectos completados en menos tiempo y todo eso se traduce también en una mayor facturación. Entonces, otros casos donde podríamos utilizar la inteligencia artificial si somos emprendedores así en solitario, ¿sí? Y cosas que no nos atrevíamos a hacer antes porque, bueno, pensábamos que no teníamos el talento, no teníamos la asesoría o teníamos que pagar a un profesional que, que va a ser muchísimo más costoso del presupuesto que tenemos actualmente. Entonces podremos estar creando planes de negocio, podremos estar construyendo un departamento de ventas, diseñando kits de marca, creando cursos, publicando libros, creando servicios y productos premium. Podríamos estar creando contenido para redes sociales en muchísimos formatos y también trabajar mucho más rápido sin sacrificar calidad, porque también ese es un aspecto importante, ¿no? Todos queremos entregar trabajos de calidad y aumentar nuestras ganancias, que los clientes que ya tenemos puedan referirnos con otros porque simplemente les parece muy bueno nuestro trabajo. Y así, por ejemplo, también, si somos estudiantes o si simplemente queremos hacer un cambio de carrera, que también yo creo que eso ha pasado muchísimo recientemente, ¿sí? Yo, por ejemplo, he visto muchísimas personas cambiándose al área de tecnología, que son abogados, que son contadores, que son administradores, y de repente los vemos en roles como desarrolladores, como testers, como project manager, como diseñadores de interfaz de usuario, diseñadores de experiencia de usuario. O sea, creo que se ha abierto muchísimo más el mercado en general para eso, porque literalmente ya no tienes que regresar a la universidad a estudiar 5 años más para poder hacer un cambio de carrera. Hay muchos bootcamps, hay muchas opciones para educarte, para entrenarte a ti mismo, ¿sí? Entonces, si estamos en ese caso, que queremos hacer ese cambio de carrera o simplemente acabamos de salir de, de la escuela y bueno, queremos decidir qué vamos a estudiar en el futuro, ¿sí? Y yo le digo, por ejemplo, este es un caso que como si fuese yo, ¿sí?
Yo, por ejemplo, soy ingeniero de sistemas, ya he tenido experiencia en áreas de programación, gerencia de proyectos, aseguramiento de calidad y quiero tener una transición al rol de DevOps. ¿Qué debería estudiar? Puedes crear un plan de carrera para mí, considerando que ya tengo conocimientos de programación. Y entonces aquí podemos ver la respuesta que nos da la inteligencia artificial con cosas muy, muy específicas, ¿sí? Considerando que tienes experiencia en programación, gerencia de proyectos, aseguramiento de calidad, tienes una base sólida para comenzar una transición exitosa a un rol de DevOps. Y me dice todas las herramientas, todas las tecnologías que yo debería aprender para ser exitosa como DevOps y para poder conseguir trabajo. Entonces aprende sobre herramientas de integración, entrega continua, domine cuáles son las herramientas de infraestructura de código, conviértete en un experto en contenedores, profundiza en monitorización y observabilidad, explora la automatización de pruebas. Si yo no lo hubiese dicho, que yo ya tengo experiencia en programación, gerencia de proyectos y todo eso, muy probablemente la inteligencia artificial hubiese profundizado un poco más en qué es un contenedor, en qué significa infraestructura como código, pero yo le estoy dando señales de que yo ya conozco, ya tengo una base de estas cosas. ¿Ok? Entonces también me dice cuáles son las habilidades blandas que debería desarrollar para conseguir un trabajo como DevOps también. Y también me dice cómo puedo ganar experiencia práctica, ¿sí? Incluso antes de conseguir mi primer trabajo, como contribuir a proyectos de código abierto, realizar proyectos personales, obtener certificaciones, empezar a buscar oportunidades laborales y asistir a eventos, conferencias de DevOps. Entonces, también vemos cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar un montón cuando hacemos una transición de carrera, ¿sí? Y cosas que nos pueden ayudar a nosotros a armar nuestro propio plan de estudio. Recomienda cuáles son sitios web. Aquí, por ejemplo, se quitó una URL no válida. Esto lo dejé acá porque fue la respuesta que me dio la inteligencia artificial. Sí. Hasta ahora no es perfecta, ¿sí? Hay bastantes cosas que mejorar y eso se va a lograr con entrenamiento, ¿sí? Ahorita, de hecho, hay muchísimas carreras perdón, no muchísimas carreras, muchísimos empleos para profesionales que quieren entrenar la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, conforme va pasando el tiempo, conforme va aumentando ese entrenamiento, entonces vamos a tener respuestas muchísimo mejores y muchísimas más utilidades de la inteligencia artificial de las que podemos tener ahora mismo. Entonces, podemos ver también que nos recomienda libros, que nos recomienda cursos online, ¿sí? Y recuerda que la transición a un rol de DevOps es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Ahora, ¿qué pasa si yo soy un estudiante que apenas va a entrar a la universidad? ¿Sí? Y le pregunto, ¿cuáles pueden ser las carreras más demandadas por el mercado y la sociedad ecuatoriana en 10 años? Tomando en cuenta que por lo menos 5 años vamos a pasar en la universidad. Entonces, ¿cuáles van a ser esas carreras más demandadas por el mercado y la sociedad en 10 años? Voy a iniciar a la universidad y quiero elegir una carrera de alta demanda en mi futuro profesional. Entonces, la inteligencia artificial me dice, al elegir una carrera universitaria que tendrá alta demanda en Ecuador, o sea, maneja información y datos bien específicos del mercado ecuatoriano. Aún así, nos dice, es útil considerar tendencias globales. Y nos da opciones como ingeniería de software y desarrollo de aplicaciones, ciencia de datos, también ingeniería en energías renovables, ingeniería ambiental, ciencias de la salud y biotecnología, logística y cadena de suministro, marketing digital y comercio electrónico, ingeniería en robótica y automatización, ciberseguridad, ingeniería de telecomunicaciones. Y también nos hace algunas consideraciones, ¿no? Como
tendencias globales, como que tenemos que estar al pendiente de innovaciones tecnológicas, cambios en la demanda laboral global que pueda influir en necesidades locales. También tomar en cuenta cómo es nuestro desarrollo económico en Ecuador, cómo sería la evolución de la economía ecuatoriana, sus sectores prioritarios, intereses personales, porque también es fundamental que la carrera que cada uno elija también te apasiona, se alinee con habilidades, con intereses personales. Ahora sí, yo le digo, ¿y si quisiera trabajar a nivel global, no limitada al mercado ecuatoriano? Vamos a notar que las carreras cambian un poquito, ¿sí? Como ingeniería en software y desarrollo de aplicación, esta la vimos. Ciencia de datos, también la vimos. Ciberseguridad, la vimos en el mercado ecuatoriano. Aquí vienen otras como inteligencia artificial y aprendizaje automático. E ingeniería en robótica y automatización. Estas las habíamos visto, marketing digital, comercio electrónico, ciencias de la salud y biotecnología. Y ahora también vemos diferente el diseño de experiencia de usuario. ¿Sí? También nos alerta de factores a considerar, ¿sí? Como tendencias globales, que la digitalización también está creando nuevas oportunidades. Y así como está creando nuevas oportunidades, también está creando muchísimo más competencia, ¿no? Porque si no vamos a trabajar específicamente en un mercado ecuatoriano, sino global, entonces es muy probable que también nuestra competencia va a ser global de muchísimos países. Y eso nos obliga a prepararnos mucho mejor. En cuanto a idiomas, tendremos que aprender y dominar el inglés y posiblemente otros idiomas para poder acceder a mercados globales. También habilidades transferibles que sean valiosas en cualquier país, como programación, análisis de datos, gestión de proyectos, certificaciones internacionales y así. Son recomendaciones adicionales para un mercado mucho más allá del ecuatoriano. Y como podemos ver, o sea, creo que la presentación muestra un montón de formas en las que podríamos aprovechar la inteligencia artificial desde nuestra cotidianidad, ¿sí? Ya sea que seamos estudiantes, ya sea que queramos hacer un cambio de carrera, ya sea que tenemos un emprendimiento en solitario, que tengamos equipos de trabajo o que trabajemos en una empresa grande como por ejemplo el sector bancario, ¿sí? Y atendiendo todo esto, pues el mejor momento para hacer la inteligencia artificial es ahora mismo, es ahora mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, desde el punto de vista del emprendimiento, si vamos a seguir emprendiendo, ¿sí? Cada vez van a haber más empresas, más emprendimientos, la innovación va a seguir sucediendo. Van a seguir existiendo mucho más creación de valor. Vamos a ver productos y servicios que quizás en este momento ni siquiera nos imaginamos, pero en unos 10 años va a haber muchos productos y servicios que ahora no conocemos. También la inteligencia artificial se va a ir volviendo mucho más precisa, ¿sí? También porque se va a ver más relevante, porque ya muchísimas más personas las vamos a ir adoptando a medida que vaya evolucionando. También, también vamos a poder eliminar un montón de barreras, ¿sí? Barreras que tienen que ver con fronteras físicamente hablando, con barreras de idiomas y mucho más, ¿sí? Y también vamos a poder aprovecharla en cómo nos preparamos para el futuro. Entonces, aquí yo, por ejemplo, tomé unas ofertas de empleo que vi en LinkedIn y en otras plataformas en las que podemos ver cómo ya hay puestos de trabajo que requieren que utilicemos la inteligencia artificial, ¿sí? Por ejemplo, este puesto de trabajo es un Senior AI Innovation Engineer. Y, por ejemplo, nos explican un poco cuáles son las responsabilidades y cuáles son los requerimientos en cuanto a uso de inteligencia artificial de cada una, ¿sí? Por ejemplo, aquí en responsabilidades, este puesto requiere que podamos desarrollar y entregar aplicaciones de inteligencia artificial
que estén centradas en el humano y que podamos enganchar a la gente, ¿sí? Que, y que podemos demostrar que pueden ser utilizadas para acelerar el aprendizaje y la eficiencia. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos? Por ejemplo, aquí piden que tengan por lo menos 3 años de experiencia en desarrollo full stack, que, que significa que sabemos no solamente backend, sino también frontend, con experiencia en frameworks como React, Angular, Node.js, Django. También piden que tengamos una experiencia amplia en Large Language Models. Estos Large Language Models son justamente esta inteligencia artificial generativa como ChatGPT, como Cloud o Codex, que son otros ejemplos similares a ChatGPT. También pide que tengamos experiencia práctica, ¿ok? Que ya hayamos usado estos Large Language Models como ChatGPT, Copilot, Gemini, Cloud y que tengamos experiencia implementando estas soluciones dentro de aplicaciones web. Entonces, vemos otra oferta de empleo, ¿sí? Que se llama AI First Full Stack Developer. Y AI First significa que primero tomamos en cuenta la inteligencia artificial antes de tomar en cuenta muchísimos otros factores que influyen en el desarrollo de un proyecto de software. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales responsabilidades de este puesto? Tenemos todos estos roles como diseñar arquitecturas y entregar sistemas que estén totalmente automatizados por inteligencia artificial que requieran que no haya intervención humana, ¿sí? Para poder escalar estas soluciones de software. ¿Y que piden? Bueno, que seamos un profesional utilizando inteligencia artificial para entregar valor de negocio cuantificable, ¿sí? Ahora, no nos vamos a extender tanto en cómo vamos a cuantificar ese valor de negocio, ¿sí? Porque ya ahí nos extenderíamos horas y horas dependiendo de cuál es el tipo de negocio. También piden que sean proeficientes en Python, también piden que sean apasionados y con un entendimiento básico de qué son estos Large Language Model. Prompt Engineering, este Prompt Engineering es eso que vimos al inicio, ¿no? Como yo tenía esta conversación con la inteligencia artificial y le daba bastantes detalles de qué es lo que quiero, de qué es lo que quería lograr, tanto a nivel de estudio como a nivel de emprendimiento y así. Entonces vemos, por ejemplo, este paga aproximadamente $60.000 al año, ¿sí? Eso sería más o menos $30 la hora. Y este anterior que les mostraba eran $100.000 al año, ¿sí? Nada mal para hacer un salario. Y ya aquí, por ejemplo, mostrándoles que ya existen estas bastantes ofertas de empleo en donde se requiere que dominemos la inteligencia Sí. artificial, ¿sí? Para poder acceder a estos trabajos y vamos a ver muchos más de esto en el futuro. Una pregunta, Mari, ¿puedes ponerle la anterior oferta que justo le estaba leyendo y le pasaste al final? Ajá, sí, está. Chévere, gracias. Y Las dos digamos son que de entonces, arquitectura, ¿no? ¿O no? O vi algo de sí, Machine Learning. sí, una es de arquitectura, sí. Pero sí, entonces la idea con mostrarles estas ofertas de empleo es que literalmente, conforme van a ir pasando el tiempo, los años, cada vez va a ser, cada vez van a ser más frecuentes estas ofertas en las que nos piden que tengamos por lo menos un conocimiento básico de cómo interactuar con la inteligencia artificial para poder aplicar a estos trabajos, ¿sí? Entonces, esta es otra de las razones por las que el momento para empezar a aprender inteligencia artificial es ahora mismo.
Quisiera saber si tienen preguntas acerca de lo que vimos o quizás si tienen más preguntas relacionadas a ofertas de trabajo o si tienen un ejemplo de cuál es su negocio, su empresa, su emprendimiento en la que quisieran saber cómo podrían aplicar la inteligencia artificial en formas distintas a la que hemos visto hasta ahora. Igual aquí están mis contactos. Me podrían escribir después, si se les ocurre después algún tema que quisieran tratar relacionado con lo que hemos visto hoy. También pueden abrir sus micrófonos, hacer preguntas o escribir en el chat. Pueden abrir sus cámaras también si desean. ¿Qué es iterative? Ah, no, ese es el nombre de mi página web. Iterative, por definición. En español sería iterativo, ¿no? Como cuando hacemos un prototipo y lo vamos mejorando y mejorando y mejorando. Esa es la definición, sí. Y es el nombre de mi web personal, donde también escribo bastantes cosas relacionadas a testing, agilidad, donde hay recursos gratuitos que pueden descargar, que también les pueden servir en su trabajo y así. Ajá. Mari, creo que hay una pregunta también adicional. Dice, actualmente estoy desarrollando mi carrera como web designer. ¿Qué recomendaciones me podrías dar para trazarme una ruta segura? Sí, yo creo que, por ejemplo, de estos ejemplos que ya vimos acá, ¿sí? La primera que dice relacionada a, podrías usar algo como esto, ¿sí? No necesariamente diciendo que eres ingeniero o algo así, sino que simplemente quieres iniciar una carrera en el área de diseño web, ¿sí? Entonces, le dices así también, puedes crear un plan de carrera para mí y que seas considerando que no tengo tantos conocimientos en el área de tecnología, o si sí tienes, puedes describir la experiencia que tienes, ¿sí? Y probablemente también la inteligencia artificial te va a lanzar un plan. Aquí era de DevOps, pero probablemente te va a dar cosas mucho más relacionadas a, a diseño de interfaz de usuario, diseño de experiencia de usuario, cuáles son las normas, digamos, los estándares web actuales, ¿sí? Y entonces así también te va a lanzar un plan para que tú mismo vayas haciendo por tu cuenta ese entrenamiento. Chévere, aplicar todos los prompts. Sí. Creo que a Y veces más allá, sí, sí. Y más allá de jugar. pedir el prompt, es justamente eso, ¿no? El hecho que podamos aplicarlo, de que podamos en verdad armarnos ese plan esa ruta de carrera, que podamos armarnos un plan de estudio y dedicar las horas mínimas semanales que tendríamos que hacer, ¿no? Tenemos que ponernos una meta y decir, por ejemplo, hay mucha gente que en un año ya hace una transición a desarrollador o a tester, ¿no? Yo lo he visto bastante y justamente es porque toman ese plan, porque hacen un plan de cuántas horas semanales yo puedo dedicar a esto y dependiendo de esas horas y esa práctica, es que puedes ver si vas a tardar un año, 2 años, 6 meses. A ver, tengo otra pregunta. Dice, yo me apoyo muchísimo con la IA y no solo con ChatGPT, me encantarán los ejemplos. En mi caso estoy tratando de ligar el área de la tecnología, marketing y diseño con la psicología. ¿Tienes algún consejo? Yo pensaría, por ejemplo, que hay mucho, sí, hay mucho de tecnología que se podría aplicar al área de psicología. Por ejemplo, eh, he visto recientemente que han aumentado, en primer lugar, ha aumentado el,
no sé si llamarlo específicamente preocupación, pero se ha aumentado bastante el, la preocupación en general como sociedad, ¿no? De que también tenemos que ocuparnos muchísimo de nuestra salud mental, tanto como cuidamos de nuestra salud física. Entonces, ahora hay muchas más aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones móviles y webs que nos ayudan en temas de meditación, de mindfulness, incluso aplicaciones de psicología, como si, cómo podemos, cómo podemos mejorar nuestro amor propio, ¿no? Cómo podemos mejorar muchos de esos aspectos que podemos relacionar a la psicología y es una buena forma en la que podemos mezclar la tecnología y incluso el marketing y diseño de experiencia de usuario o diseño de experiencia en psicología, lo podríamos llamar así también, que sé que no existe, pero cuando vienen todos estos psicólogos y empiezan a trabajar en estas aplicaciones, es básicamente eso, ¿no? Cómo podemos mejorar nuestra salud mental, cómo podemos mejorar aspectos de nosotros mismos a través de esa experiencia que ellos diseñan en una aplicación y que alguien más las desarrolla, ¿sí? Entonces, yo creo que también podrías, quizás si tienes alguna idea de cómo de de qué rama específica de la psicología quieres tratar. Y podría también el ChatGPT o cualquier otra herramienta ayudarte a refinar esa idea, a refinar en qué formas quieres ayudar a la gente a través de la psicología y la tecnología. Entonces, no sé si quisieras agregar algo más específicamente a este ejemplo con psicología y tecnología. Creo que está levantado la mano Iván también, por si acaso, Ajá, María. sí, sí. Iván, si quieres abrir tu micrófono y preguntarnos a cambio. Ok, hola, buenas noches con todos. El tema era más por el tema del chat GPT que tú hacías el ejemplo con, con el ambiente de Estados Unidos, ¿no? Estaba haciendo eso, pero Sí, cuando haces tú los ejemplos con otros países, por ejemplo, quiero abrirme una empresa, no sé, en Chile, en Bolivia, en Ecuador mismo, la realidad no es la misma y yo siento que ChatGPT todavía no está muy evolucionado o no tiene mucha información en los países latinos, entonces como que no funciona muy bien, tal vez sea una guía y en algo te ayude, pero en realidad no te ayuda. Por ejemplo, si tú le preguntas cuáles son los pasos para emplear una empresa en Ecuador, a veces puede equivocarse y te puede dar información errónea, entonces creo sí, que para sí. Latinoamérica todavía eso está como muy crudo, entonces como que no ayudaría mucho. Sí, sí, y es una de las cosas que mencionaba también en los ejemplos, ¿no? No siempre el ejemplo va a ser perfecto, no siempre las respuestas que nos va a dar son súper ajustadas a la realidad que vivimos, pero conforme va avanzando el tiempo y hay más gente entrenando a ChatGPT, incluso tú mismo lo podrías hacer, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, aquí veíamos unos estimaciones de costos, ¿sí? Por ejemplo, si a ti te parece que no se paga en Ecuador una hora de trabajo de un programador backend en $40, tú mismo le podrías decir, mira, yo vivo en Ecuador y de acuerdo a mi experiencia, no son $40 que se podría pagar por una hora de programación backend, ¿no? Y entonces, con esa simple oración, tú estás contribuyendo a ese entrenamiento de la inteligencia artificial también, ¿sí? Entonces, también, se le hace una pregunta relacionada a cuál es el marco legal de trabajo en Ecuador, como por ejemplo, cuáles son los beneficios que tendrías que pagarle a un programador y te da una respuesta que es errónea, tú puedes corregirlo, ¿sí? En tu conocimiento
amplia, tú lo puedes corregir y, y entonces de esa forma también estás contribuyendo a ese entrenamiento. Y cuando otra persona en el futuro vaya a hacer esa misma pregunta, entonces ChatGPT ya le va a dar a esa otra persona una respuesta basada no solamente en la misma respuesta que te dio a ti, sino basada en ese feedback que tú le diste también, ¿sí? Entonces también es parte de la riqueza de, de la inteligencia artificial, que no solamente él te regresa respuestas que tú quieres saber, sino que tú también puedes, nosotros también podemos contribuir a ese entrenamiento. ¿Quisieras hacer algún comentario más relacionado a esto también? Porque sí, sí también considero importante eso que comentas de los mercados latinos, que sí, definitivamente no se parecen mucho a los Estados Unidos. Y quizás ahora mismo hay muchísima gente en los países más desarrollados haciendo este entrenamiento de las inteligencias artificiales, pero como te digo, nosotros también, desde nuestros lugares, desde lo que sabemos, ¿no? Podemos contribuir también. Ajá, tenemos otra manito levantada por aquí de Francisco. También puedes Sí. abrir tu micrófono y contarnos. Digo, aquí no se escucha, ¿sí? Si ya estás comentándonos algo, no te escuchamos, Francisco. Es que se me levantó la mano, pero ya que estoy ahí al aire, si yo Ujú. alimento información a la inteligencia, mi pregunta es, ¿qué se sabe sobre propiedad intelectual? Digo, por ejemplo, ahorita es un caso bien, digamos, hay de todo, hay de todo. Por ejemplo, en unos meses anteriores, digamos, por ejemplo, en noviembre, diciembre del año pasado, en enero de este año, yo vi varias noticias, ¿sí? En las que, por ejemplo, empresas grandes como Amazon, Apple y Microsoft estaban prohibiendo a sus empleados usar la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Y eso por qué? Justamente por ese tema de proteger la propiedad intelectual de cada empresa, ¿sí? Por ejemplo, si trabajas en una empresa como Amazon y eres un programador y tienes acceso a todos los algoritmos de búsqueda o cómo Amazon te muestra las sugerencias de productos en base a tus búsquedas, ¿sí? Digamos que cada empresa de cierta forma protege su propiedad intelectual. Entonces, si tú eres un programador de Amazon y le das a ChatGPT, por ejemplo, un código, una parte de código de lo que estás haciendo, y le dices, bueno, dime cómo puedo mejorar este código, ¿sí? Está chévere por una parte, ChatGPT te va a decir cómo mejorar ese código, pero también ya se quedó en su base de datos con esa parte de código que literal es propiedad intelectual de Amazon, ¿sí? Entonces, digamos que cada empresa establece cuáles son sus políticas en cuanto a privacidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, digamos, hay empresas grandes, sí, donde hay un montón de propiedad intelectual que han acumulado por años, por montones de años, y no quieren que todo el mundo se entere de, de cuáles son los detalles de su código, de sus procesos, porque entonces podría venir yo misma, cualquier programador, y replicar ese modelo de negocio que tiene Amazon, ¿sí? Entonces, digamos, ¿qué está pasando con esas empresas? Que ellos hacen su propia inteligencia artificial, ¿sí? Si tú pagas ChatGPT, es un ejemplo, si tú pagas ChatGPT, entonces tú podrías darle como un entrenamiento privado con esa cuenta privada en la que él sepa todo tu modelo de negocio, él sepa cómo tú van tus cosas en finanzas y todo, pero
eso se mantiene como en esa cuenta privada, ¿sí? No sale como entrenamiento para, para el público en general, como por ejemplo esto que yo le pedí, que lo hice incluso con una versión gratuita en, en general. Pero sí, en verdad, hay bastantes, digamos, consideraciones que deberíamos tener al momento de decidir qué le damos a ChatGPT, qué le mostramos de nuestros modelos de negocio o de nuestros procesos operativos, porque todo lo que le demos a la inteligencia artificial también va a ser como entrenamiento para ella y a cualquier otra persona le va a dar respuestas alimentadas con lo que nosotros le damos. ¿Sí? Entonces, como empresa que no quieres que tu propiedad intelectual esté disponible para todo el mundo, entonces puedes construir tu propio motor de inteligencia artificial donde solamente tus empleados y tú puedan acceder a esa base de conocimiento. ¿Puedo hacer otra pregunta? Ujú, claro. ¿Cómo, por ejemplo, afecta a talento humano cuando hace las entrevistas al personal, a programadores, como que de pronto se apoyan en ese tipo de herramientas para la generación de su código versus lo que esperas recibir de la entrevista? ¿Me cachó? Sí, y de verdad, por ejemplo, de eso he visto bastantes cosas, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que más he visto recientemente es que, por ejemplo, para roles relacionados a tecnología, como desarrolladores y testers, personas que tienen que escribir código, se está haciendo más común que las pruebas técnicas son live coding. O sea, son este tipo de pruebas en los que en vivo programas y otras personas del equipo de donde potencialmente te podrían contratar están ahí viendo todo lo que están haciendo, evaluando cuál es tu lógica. Sí, porque también se han incrementado mucho los casos en los que si las empresas mandan una prueba técnica para hacer en casa y enviar después en un tiempo específico. Entonces los desarrolladores están pidiendo a ChatGPT que resuelva las pruebas y digamos, entonces también es una preocupación de parte de las empresas el hecho de saber si el código lo hiciste tú mismo, si la lógica la resolviste tú mismo o usaste una de estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, sí, aumentan estos casos de pruebas de código en vivo en la que las empresas puedan asegurarse de que, de que puedes resolver por ti mismo la prueba y no que le pediste a la inteligencia artificial que lo hiciera por ti. Entonces, hay bastante de eso. Sí, hay mucha gente utilizando también la inteligencia artificial para mejorar nuestros currículos, para editar incluso nuestros perfiles en redes sociales como LinkedIn, que es una red de trabajo, pero a final de cuentas también es una red social. Entonces también un montón de casos en los que se nota que los perfiles han sido escritos por ChatGPT, porque empiezas a ver un montón de perfiles con una descripción idéntica y así. Entonces sí, en verdad los reclutadores creo que ahora también están siendo más cuidadosos en leer todo eso, en hacer en un filtro más estricto de perfiles. Porque sí está pasando bastante que aumenta la preocupación de las empresas en ver cómo mejorar estos filtros de reclutamiento y de contratación de personas humanas. Y aquí, ajá, Edna, que tenías la manito Sí, levantada. justo iba a compartir un poco lo que tú dijiste. Creo que no solo en las evaluaciones
de carácter de desarrollo se presenta este tema. Hay evaluaciones en donde hay una persona tipo tutora que se ingresa a ver las evaluaciones, pero también se han modificado las herramientas de reclutamiento, ¿no? Entonces, por lo general te hacen una pregunta de, ¿estás de acuerdo con que te vamos a grabar? ¿Se va a activar la cámara? O también te dicen, vamos a estar tomando capturas de pantalla de lo que tú estás dando la información, ¿no? Entonces, yo creo que siempre para que alguien hackee o haya hackeado la IA para hacer tipo de cosas, sean éticas, no éticas, o que dice, voy a hacer de apuro, me hago 3 currículum con Sí, IA, etcétera. Hay herramientas que hacen eso, ¿no? Sí hay también herramientas que hacen la contraparte, perdón, con la contraparte en visualizar o buscar qué se hizo, ¿no? Entonces, como que para una cura y una enfermedad, todo el sí, tiempo en tecnología. Y sumado, creo que también por eso es importante el uso de manera responsable en cualquier carrera que tú estés haciendo. Yo también he hecho varias pruebas y a veces pones cualquier pregunta, ¿no? Y en función de esta alimentación que tiene la IA, eh, entonces puede contestar cualquier cosa y puede ser o no puede ser. O sea, si no eres un experto realmente, puedes poner eso en tu hoja, ¿no? De vida y decir, me dijo que sí, esto era TOGAF o que esto era Python, etcétera. Y realmente sí. no es. O sea, yo le he hecho preguntas de cosas tecnológicas y a veces digo, y una vez le puse, no, no me engañes, no sabes la información, para ver qué me decía. Y me dijo, lo siento, estoy aprendiendo, no quiero mentirte. Entonces, yo creo que este tema adicional que decía Francisco de la propiedad intelectual, sí es importante usarlo continuo en las herramientas que son pagas. De hecho, tienes la ventaja, ¿no? De que todas las cosas que tú haces en la mayoría de herramientas de IA generativa son solo tuyas. Entonces, creo que es un mundo nuevo en donde se están abriendo posibilidades y también opciones de cuidar tu información, ¿no? Creo que este famoso mundo de la seguridad y demás, ahora también debería enfocarse a los temas que estamos viendo con inteligencia artificial. Eso quería comentar. Sí, digamos que las regulaciones no están escritas todavía, ¿no? O sea, quizás veremos en el futuro muchas más regulaciones de tipo legal, muchas más regulaciones de ética, como dices, ¿no? Pero de momento, pues somos nosotros en la selva tecnológica. Y bueno, yo creo que si no hay ninguna otra pregunta, ya estamos listos para cerrar aquí. Esperando, por supuesto, que los materiales que mostramos sean de ayuda y, por supuesto, que los puedan aplicar en el día a día a su trabajo, crecimiento profesional y demás. Sí, Excelente. Muchísimas gracias, María. Un gusto que hayas compartido este tema el día de hoy. Bueno, las personas que llegaron igual les invitamos a que nos sigan en redes. Por ahí estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter. Tenemos una comunidad de WhatsApp. Entonces son siempre bienvenidos. Y bueno, si quieren algún tema en la siguiente vez, por ahí por en comunidad sabemos hacer tipo encuestas, ¿no, Mari? Entonces pueden proponer, pueden venir y decir, tengo este tema, quiero solventarlo y pues a las órdenes hacemos que suceda. Muchas gracias a todos y a ti especialmente, María, por este tema que hay mucha tela que cortar. sí.
por ahí mandan manitos y saludos. ¿Y Gracias, la hasta foto? luego. Ah, la foto, La si foto. quieren, ya se fueron algunos, pero no prendieron la cámara, así que la foto, Igual. creo que la mayoría está con pijama, así que dejamos la foto en nuestros corazones, pero queda grabado en video. Así que Sí, pronto estaremos viéndonos. Por ahí aprendió Luis la cámara. Gracias por dejarnos conocerte y bienvenido. Estuvo súper participativo ahí haciendo barras a la mentora. Walter también ha estado por ahí a los años. Qué gusto verte. sí, Sí, estuvo gente conocida y gente nueva. Qué bueno que hay gente nueva que sigue llegando a este espacio. Un gusto verles a todos. Que tengan una linda noche y pues estamos en contacto. Ahí están la foto para los que prendieron la cámara. sí. Chévere. Un gusto. Chao, chao. Chao. Gracias.